Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a intentar hacer algunas breves colaboraciones, teniendo en cuenta que ustedes van a leer los primeros dos textos que forman parte de la unidad número uno. Uno es el texto de Enrique Sánchez Ruiz, que está referido a, digamos, a dar una aproximación, una conceptualización, un concepto sobre la comunicación humana y su vínculo estrecho con la política y con la vida social, y en especial, ¿no es cierto?, con la vida democrática. Y el otro texto, que es el de Eric Torrico Villanueva, que sitúa un poco el desarrollo que ha tenido el campo de estudios y de investigación de la comunicación en América Latina. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es algo que quizás no esté explicado, bueno, no esté en los textos, pero sí en el programa, y es importante que ustedes lo conozcan. Y es que desde nuestra cátedra, hace ya 3 años, hemos decidido abordar las distintas unidades a través del conocimiento de autores y autoras de América Latina, en particular escritos en los últimos 15 años, centralmente porque nos parece importante que desde nuestra carrera, de nuestra formación como comunicadoras y comunicadores, podamos también tener una mirada de los problemas desde una perspectiva más ligada al sur, ¿no? Al sur me refiero a América del Sur, América Latina, América del Sur y América Latina. Y por esa razón es que ustedes se van a encontrar con los distintos autores, tal como les decía, que forman parte de este repertorio, ¿no es cierto? Bueno, de producciones, de reflexiones, de investigaciones que se han hecho desde nuestra región. Entonces, Sánchez Ruiz es mexicano, Eric Torrico Villanueva es boliviano. Ambos forman parte de un espacio académico de investigación importante en la región, cuyos principales tributos han sido hacia un espacio que se conoce como ALAIC, que la sigla significa Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Y es allí donde estas dos personas vienen desarrollando aportes hace más o menos unos 20 años. Y bueno, nos queríamos, ¿no es cierto?, contarles un poquito por qué están ellos allí. Bueno, ustedes van a encontrar una hoja que hizo el profe Eduardo de la Cruz, que la vamos a compartir para los dos turnos. Esto es para que vean que esto es en vivo y en directo, y si me pica la cabeza, que tiene que ver con, por un lado, ¿no es cierto?, aproximarnos a seguir limitando de qué hablamos cuando nos referimos a comunicación. Y lo primero que hace el texto de Ruiz es plantear que la comunicación es esencialmente un proceso constitutivo humano que tiene sus orígenes en la medida en que los primeros hombres, digamos los primeros homínidos, dice, o sea, los primeros hombres que figuran allá y datan de millones de años, comenzaron a asignarle, si se quiere, una nominación simbólica a los distintos objetos que usaban para poder aplicar y satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto?, de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos primeros hombres, que a veces uno ve que hacen constantes descubrimientos acerca del hombre de Neandertal o el hombre cromañón, digo, los primeros esbozos de la vida humana, que se tendió a vivir relativamente en espacios sociales y que se convivían hombres con otros hombres y mujeres, asignaron un valor gutural, es decir, dominaban con gritos o con expresiones que para nosotros hoy no tendrían, digamos, mayor sentido, pero de esa moda nominaban, es decir, le daban un nombre, ¿sí?, a los distintos objetos o a los distintas, ¿cómo es?, a los animales y a lo que había en la naturaleza en aquel momento.
En la medida en que esas formas de mencionar, por así decirlo, cobraron cada vez un sentido más parecido a lo que hoy nosotros llamamos palabras, es decir, que a medida que se fue introduciendo un lenguaje y que ese lenguaje de algún modo se tomó en acuerdo por parte de quienes formaban parte de una comunidad, digamos, se comienza a dar, ¿no es cierto?, un desarrollo de la cultura, un desarrollo cultural de esas poblaciones, y entonces también la comunicación, obviamente, fue parte de ese escenario, de ese cambio. Así que fíjense qué importante desde dónde arrancamos con el valor que tiene la comunicación. Eh, la comunicación, entonces, en términos, voy a leer tal cual aparece en el texto, nos estamos refiriendo, Sánchez Ruiz toma de Prieto Castillo, que es otro autor mendocino, toma la definición y plantea que es el proceso de producción de sentido mediante el intercambio de señales y mensajes entre sujetos humanos. Es decir, los mensajes son todas aquellas cosas que se dicen, que se escriben, que se plasman a través de movimientos corporales, que se muestran en imágenes, y estarían cargando, siendo portadoras de un algo. ¿Sí? Ese algo es el que se pone en circulación y entran en relación con las otras personas que le asignan un significado, o un sentido, o una interpretación, como a ustedes les guste más la palabra. Es decir, que esa mínima operación sería la operación más básica de la comunicación. Se puede dar esa producción de mensajes a través de prácticas entre personas. En este caso vamos a hablar de la comunicación interpersonal o comunicación en pequeños grupos. Se pueden dar esos mensajes y hacer esa interrelación en instituciones. Estamos hablando de otro nivel, que es el nivel de la comunicación institucional o bien de las organizaciones. Y estamos hablando, por último, de un nivel más masivo, donde ya intervienen los grandes aparatos que amplían las posibilidades de comunicar que tenemos las personas, y en este caso entrarían los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, el cine, y luego, ahora, en los últimos 20 años, la internet, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información nuevas, las redes que ustedes manejan súper bien, y todo lo que ahora se llama recursos tecnológicos, ¿no? O sea, digamos, comunicación tecnológica. Bien, entonces, a todo eso también ahora llega, digamos, tenemos que pensar en hacer llegar estas primeras reflexiones acerca de qué es la comunicación. Entonces, repito, comunicación no es solamente lo que se habla o lo que se escribe, es también lo que se proyecta desde el cuerpo, lo que digamos, se conoce con el nombre de comunicación no verbal, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y la comunicación también puede ser, ¿no es cierto?, mediada, es decir, mediada a través de lo que se conoce con el nombre de aparatos de comunicación o medios de comunicación, tal como les decía recién, la tele, la radio, etc. Lo central es entender que la comunicación es básica para el desarrollo de cualquier sociedad, y aquí sí les proponemos un minuto para que ustedes piensen un poquito, pensemos cómo estamos transitando esta cuarentena que ya lleva 25 días. Hoy es el día, yo les estoy grabando este audio hoy, lunes 13 de abril, y cómo de algún modo se ha transformado de un modo increíble las formas de interacción, de relacionamiento, de ocupación de los espacios en esta cuarentena, a partir, ¿no es cierto?, de la propagación de la pandemia del COVID-19. Yo paro aquí, enseguida voy a seguir, pero quiero que pensemos en esto. Esa producción de sentidos, ¿sí? Esas maneras de comunicar, las maneras de habitar con los otros y con las otras, que de algún modo habilitan una comunicación que se quiere tener con otras personas. Todo eso se ha visto radicalmente transformado, y de hecho también más adelante en las próximas unidades lo vamos a ver, todo lo que concierne a la práctica de los medios, del periodismo, y a cómo, ¿no es cierto?, la información hoy aparece o sigue siendo un bien preciado, ¿no? En este caso concreto, la información desde lo básico, que es cómo lavarnos las manos o tener 2 metros de distancia, hasta las informaciones más complejas que nos dan cuenta de cómo evoluciona o cómo se achata
la pandemia. La seguimos en un ratito.